Análisis y preparación de la lección número 8. La paciencia de Jesús con sus discípulos. Hermanos y amigos, hoy nos embarcamos en un estudio profundo y transformador sobre la paciencia de Jesús con sus discípulos, en especial con Pedro. A lo largo de la semana, desglosaremos cada parte de la lección en un solo video que abarque los 7 días de estudio. Introducción y estructura de la lección. Citas bíblicas claves. Las 3 preguntas de reflexión. ¿Puedo seguir siendo discípulo de Jesús después de haber pecado? 2. ¿Qué puedo aprender de los fracasos del apóstol Pedro? 3. ¿Puede el Señor restaurarme a pesar de mis caídas? Concepto clave. Dios es paciente. Su paciencia y misericordia son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual, como lo fueron para Pedro. Desarrollo de la lección día a día. Domingo, Mateo 16, 23. Jesús reprende a Pedro cuando trata de impedir su misión. Lunes, Pedro y nosotros. Textos. Mateo 14, 24-43, Hebreos 12, 2, Mateo 18, 21, 22. Reflexión. ¿Qué enseñan estos textos sobre el perdón de nuestros pecados? Isaías 1:18, Efesios 1:7, 1 Juan 1:9, 1 Juan 2:2, Isaías 55:7. Martes, Pedro niega a Jesús. Textos: Mateo 17:5, Mateo 14, 27-31, Mateo 26, 69. Reflexión. ¿Cómo cada negación de Pedro se hace más intensa? Pregunta para la clase: ¿en qué nos parecemos a Pedro? Miércoles, la restauración de Pedro. Juan 21, 1 15, 19. Pregunta: ¿por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? 1 Pedro 5:2. ¿Cómo influyó este evento en la vida de Pedro? Jueves, predicar y aprender. Textos: Hechos 2, 14-41, Hechos 10, 9-48. Preguntas. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? ¿Cuál era el significado de la visión de Pedro? Apoyo. Explicación de la visión en respuestas a dudas bíblicas, bajo 89. Viernes. Autoevaluación y reflexión. Preguntas de análisis. ¿Qué lección me deja Pedro caminando sobre el agua? 2. ¿Qué aprendo de su negación? 3. ¿Cómo me impacta su visita a Cornelio? 4. ¿Qué enseñanza saco de su encuentro con Jesús en la playa? Reflexión final con la cita del deseado de todas las gentes, bajo 768. Pedro era audaz e impulsivo, pero Jesús lo restauró con paciencia y amor. Conclusión y segmento final. Para saber más. Reflexión sobre la paciencia de Jesús. Relación con la transformación personal. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos como herramienta para la restauración. Pregunta para ti: ¿has experimentado la paciencia de Jesús en tu vida? Comparte en los comentarios cómo Dios ha trabajado contigo en tiempos de prueba. Nos vemos en el segmento final. Adelante, profe. A continuación, vamos a ver el video que nos presenta el tema de esta semana: la paciencia de Jesús con sus discípulos, en especial con nuestro amigo el apóstol Pedro. Adelante. Los evangelios nos presentan a un grupo de personajes que, como nosotros, están en proceso de cambio. Y ninguno más que Simón Pedro, el pescador cuya impulsividad y dudas a menudo lo metían en problemas. Sin embargo, Jesús lo escogió. Jesús vio algo en Pedro, y en el camino que compartieron, vemos la extraordinaria paciencia de nuestro Salvador. Durante los próximos días, caminaremos con Pedro a través de diferentes episodios registrados en las Escrituras: su reprensión a Jesús, su caminar sobre el agua, el perdón de Jesús, su negación, su restauración y finalmente su poderosa predicación después de Pentecostés. A través de las experiencias de Pedro, descubriremos la infinita paciencia y el amor de Jesucristo, un amor que se extiende a cada uno de nosotros hoy. Al profundizar en estos pasajes, pregúntate: ¿puedo yo, como Pedro, ser perdonado? ¿Puedo, a pesar de mis fallas, ser todavía utilizado por Dios? ¿Puedo encontrar esperanza en la restauración que ofrece Jesús? La respuesta, amigo mío, es un sí rotundo. Descubramos por qué. Todos hemos estado ahí.
Un momento de duda, un paso en falso, una decisión que lamentamos. Pedro lo sabía bien. En Mateo 14, lo vemos salir de la barca, caminando sobre el agua hacia Jesús. Su fe es real, pero también lo es su miedo. Empieza a hundirse. «Señor, sálvame», grita. Inmediatamente Jesús lo alcanza, sin sermones, sin te lo dije. Solo un rescate inmediato y amoroso. Este es nuestro Salvador. Hebreos 12, versículo 2, nos recuerda que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como Pedro, vamos a fallar, vamos a cuestionar, pero Jesús siempre está ahí, listo para levantarnos. Pedro también nos enseña sobre el perdón. En Mateo 18 le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien. Pedro, tal vez pensando que está siendo generoso, sugiere 7 veces. La respuesta de Jesús es asombrosa, no 7 veces, dice, sino 70 veces 7. A través de la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, confrontamos nuestra propia capacidad de perdonar. ¿Nos aferramos a los rencores? ¿Limitamos nuestro perdón? Jesús nos recuerda que su perdón no tiene límites. Y como receptores de tal gracia, el nuestro tampoco debería tenerlos. La historia de la negación de Jesús por parte de Pedro es quizás una de las más desgarradoras de los evangelios. 3 veces, insiste en que no conoce a Jesús. 3 veces, su miedo y debilidad superan su amor y lealtad. Mateo 26, versículo 75, nos dice que después de la tercera negación, Pedro recordó la palabra de Jesús, y salió y lloró amargamente. Oh, la agonía de darnos cuenta de la profundidad de nuestros fracasos, el peso de la traición. La historia de Pedro podría terminar fácilmente ahí, un ejemplo trágico de la fragilidad humana. Pero la historia de Dios, y la nuestra, es una de redención, de segundas oportunidades, de un amor que nos persigue incluso en nuestros momentos más oscuros. Sección 4. El amanecer de la restauración. El poder reavivador del amor. En Juan 21 nos encontramos con una escena tierna. Jesús resucitado se aparece a los discípulos junto al mar de Galilea. Les prepara el desayuno. Y luego se vuelve hacia Pedro. 3 veces haciendo eco de las negaciones de Pedro, Jesús pregunta, ¿me amas? Juan 21, 15 al 17. Cada vez, Pedro afirma su amor. Y con cada afirmación, Jesús le confía el cuidado de sus ovejas. Una hermosa imagen de restauración y propósito. La historia de Pedro nos recuerda que no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzarnos. Ningún fracaso tan grande que su gracia no pueda cubrirnos. Si te has desviado, si lo has negado, debes saber esto. Él está esperando. Él está llamando tu nombre. Él anhela restaurarte. Sección 5. Del fracaso al pescador de almas, siguiendo los pasos de Pedro. El libro de los Hechos revela a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo y proclamando con valentía las buenas nuevas de Jesucristo. El discípulo que una vez tuvo miedo ahora se para frente a las multitudes, compartiendo sin temor el mensaje de salvación. En Hechos 2:38, Pedro declara, «Arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Este es el mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que dudó, y sin embargo, Dios lo usó poderosamente. El viaje de Pedro es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios, es un recordatorio de que nuestros errores del pasado no nos definen. Dios puede tomar nuestros fracasos, nuestras debilidades y usarlos para su gloria. Él puede transformarnos de personas que dudan a discípulos, de personas que niegan a proclamadores de su verdad. Al reflexionar sobre la vida de Pedro, ¿qué lección resuena más profundamente contigo? ¿Cómo puedes aplicar su experiencia de paciencia, perdón y restauración a tu propia vida? Recuerda, el mismo Jesús que caminó con Pedro, que perdonó a Pedro, que restauró a Pedro, está caminando contigo hoy. Él te está llamando a seguirlo, a confiar en Él y a ser usado por Él para su gloria. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, llegamos al final de nuestro estudio de la lección número 8. A continuación, veamos un resumen. Adelante, profe.
Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la paciencia de Jesús con sus discípulos, especialmente con Pedro. Es una lección para todos nosotros, cada día. El domingo nos sumergimos en Mateo 16, 23, donde Jesús reprende a Pedro. Pedro no entendía completamente la misión de Jesús, pero Jesús no se dio por vencido con él. En cambio, siguió caminando con Pedro, enseñándole con amor y paciencia. El lunes nos lleva a Pedro caminando sobre el agua. ¿Recuerdan eso? La fe de Pedro flaqueó y comenzó a hundirse. Pero Jesús inmediatamente extiende la mano y lo salva, demostrando su paciencia inquebrantable y su disposición a ayudar, incluso cuando nuestra fe flaquea. El martes habla de Pedro negando a Jesús. Este momento destaca la debilidad humana de Pedro. Pero aquí está la cosa. La paciencia de Jesús brilla. A pesar de la traición de Pedro, Jesús continúa amándolo y luego le da la oportunidad de arreglar las cosas. El miércoles se trata de la restauración. Después de su resurrección, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, reflejando las 3 negaciones de Pedro. Este acto de restauración muestra la paciencia de Jesús y su deseo de reparar y fortalecer, dándole a Pedro un propósito renovado. El jueves vemos a Pedro transformado en un líder audaz de la iglesia primitiva. Esta transformación refleja la paciencia de Jesús al enseñar y preparar a Pedro para su misión. Jesús sabía que el camino del aprendizaje y el crecimiento lleva tiempo y estaba dispuesto a invertir ese tiempo en sus discípulos. El viernes es un día para la reflexión. Piensen en las experiencias de Pedro, sus muchos errores, y sin embargo Jesús siempre estuvo allí para guiarlo y fortalecerlo. Esta reflexión nos invita a reconocer la paciencia y la gracia de Jesús en nuestras propias vidas. En conclusión, la paciencia de Jesús con sus discípulos, especialmente con Pedro, es un recordatorio constante de su amor y misericordia. A través de estos ejemplos vemos cómo Jesús nos guía con paciencia, ofreciéndonos innumerables oportunidades para crecer y redimirnos, sin importar cuántas veces caigamos. Espero que este enfoque diario en la paciencia de Jesús enriquezca su comprensión y los inspire. Gracias por ver y que Dios los bendiga. Muy bien. Ahora, profe, para finalizar, ¿qué tal si le regalamos una conclusión y un par de aplicaciones personales seguidas de nuestro acostumbrado segmento autoevaluativo y la oración modelo final con sus palabras finales, recordando nuestro lema? Adelante, profe. Conclusión y aplicaciones personales. A lo largo de esta lección, hemos visto cómo la paciencia de Jesús transformó a Pedro, a pesar de sus impulsos, errores y negaciones. La historia de Pedro nos recuerda que Dios no se da por vencido con nosotros, sino que trabaja en nuestro crecimiento espiritual con amor y paciencia. Conclusión. Pedro no fue perfecto, pero Jesús lo restauró y lo convirtió en un líder clave de la iglesia. Sus fracasos no lo definieron, su fe y restauración en Cristo sí. La paciencia de Jesús con Pedro es la misma que tiene con nosotros hoy. Aplicaciones personales. Cuando falles, recuerda que Jesús te restaura. Pedro cayó, pero Jesús no lo rechazó. Dios tampoco te rechaza a ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usa tus fracasos como oportunidades de crecimiento. Pedro negó a Jesús, pero aprendió de su error y se convirtió en un testigo poderoso. No permitas que un error defina tu vida. Dios puede transformar tus caídas en testimonios de victoria. 3. Sé paciente con otros, como Jesús lo es contigo. Así como Jesús tuvo paciencia con Pedro, debemos aprender a tener paciencia con los demás. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas y despedida. 6.2. Amigos, que esta lección nos inspire a confiar en la paciencia de Dios y a caminar en fe, sabiendo que Él nunca se rinde con nosotros.
No importa cuántas veces tropecemos, Jesús siempre está listo para restaurarnos y usarnos para su gloria. Nos vemos en la próxima lección de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús. Adelante, profe, el tiempo es suyo. Nuestro Dios, gracias por acompañarnos en esta lección. Gracias por las personas que pueden sacar el tiempo de donde sabemos que no hay para estudiar estos 30 minutos sobre la paciencia de Jesús para con sus discípulos, y que así como la tuvo con ellos, especialmente con Pedro, también la tiene para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que la mejor oración es la que le habla al Señor desde el corazón. Amén. Que esta oración sea una bendición para todos los que han dedicado este tiempo a estudiar la paciencia de Jesús. Que su amor y misericordia nos sigan transformando día a día. Nos vemos en la próxima lección, siempre gozosos y conectados a Jesús. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en el segmento tema número 4, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 8, la paciencia de Jesús con sus discípulos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy bien. Te esperamos mañana para seguir estudiando según nuestra agenda la serie Feliz para Siempre. Recuerda, hashtag Feliz para Siempre, hashtag Momentos con Jesús. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue.